Hola, ¿cómo están? En este nuevo video del curso de moldería básica vamos a ver la segunda parte de la unidad 1 que corresponde al primer molde o patrón base que vamos a desarrollar, que es el de la falda. Este molde va a corresponder a una falda recta que es bastante ajustada al cuerpo, ¿sí? Y tiene un largo que generalmente es hasta la rodilla o un poquito por encima. La falda que nosotros vamos a trabajar obviamente posee costura y además posee una cremallera, es decir, un cierre que generalmente es invisible para la falda como más básica. Este cierre se ubica en el centro de la espalda, pero ustedes lo van a poder pasar al lateral o, por supuesto, van a poder después cambiar los avíos de la falda, van a poder hacer los cambios que quieran según su diseño. Pero la más tradicional, digamos, la más básica de las faldas que vamos a ver acá en el apunte, tiene estas características. Más adelante también vamos a ver cómo transformar este molde para lograr otros modelos, ¿sí? Por ejemplo, una minifalda si acortamos el largo o una falda tubo si la entallamos más todavía, ¿sí? O sea, si entallamos el molde. Entonces acá tenemos algunos ejemplos de variaciones. La primera foto correspondería a una falda básica o lo más cerca de la falda básica y el resto ya son como variaciones o transformaciones. Este patrón, como todos los que vamos a ver a lo largo del curso, se puede realizar con una tabla de medidas o tabla de talles, que es lo que ya vimos que corresponde al desarrollo o a la confección industrial, o con medidas tomadas de un cuerpo en particular, ¿sí? Cuando trabajamos desarrollo o confección a medida. En este caso, nosotros vamos a usar el segundo método. Y los ejercicios, ¿sí? O la práctica, digamos, del curso, la van a hacer con este método, tomando las medidas sobre el cuerpo de una persona en particular. Acá yo les detallo las medidas que necesitamos para la falda base, que son el contorno de la cintura, el contorno de segunda cadera, la altura de segunda cadera y el largo total de falda. Las primeras tres medidas las van a encontrar en el apunte anterior, ¿sí? Recuerden que ahí está detallado exactamente desde dónde hasta dónde se tiene que medir y tienen un gráfico que les indica cómo tomar esta medida. Es muy importante que respeten eso y que tomen las medidas de la manera correcta, porque si no, los números les van a dar mal, por ende el molde después va a quedar mal, con una forma que no es la correcta y no va a calzar bien. Así que la parte de toma de medidas es súper importante. El largo total de la falda no lo van a sacar del apunte, ¿sí? Porque va a depender del diseño. En este caso, para la explicación, nosotros vamos a usar las medidas que están acá detalladas de ejemplo. Ustedes, para después hacer la práctica, tienen dos opciones. Seguir las mismas medidas del apunte, es decir, seguir todo exactamente igual a como yo lo voy a explicar, o tomar las medidas sobre su cuerpo o sobre el cuerpo de alguien y desarrollar el molde con esas medidas. O sea, eso como ustedes prefieran. En este caso vamos a trabajar con un contorno de cintura de 66 centímetros, de segunda cadera de 94. Recuerden que la segunda cadera siempre es la parte más saliente, ¿sí? Ya como llegando a la cola. La altura de segunda cadera de 18 y el largo total de falda que le pusimos 60 centímetros. Vamos a trazar un molde que corresponde a una falda simétrica, es decir, que es igual en sus dos mitades. Por eso, el patrón que vamos a dibujar o el molde que vamos a dibujar corresponde a medio frente y media espalda, ¿sí? Solo vamos a trabajar, el tema de los moldes, cuando las prendas son simétricas, se trabaja una mitad. Eso después, a la hora de cortar sobre la tela, se refleja, o sea, se espeja y se convierte como en todo uno, ¿sí? Pero no tiene sentido hacer como lado derecho e izquierdo por separado cuando en realidad el molde va a ser el mismo, ¿sí? Los dos lados son iguales. Una cosa importante que quiero aclarar, acá empezamos ya a ver todos los pasos, ¿sí? Ustedes lo van a encontrar con una descripción, van a encontrar también en recuadros algunas aclaraciones o cosas a tener en cuenta y van a encontrarlo graficado. Pero esta parte yo se las voy a explicar directamente trazando el molde en una escala un poco más chica, ¿sí? Para que en el video se pueda ver mejor. Ustedes obviamente lo tienen que hacer con medidas reales, pero para que ustedes lo puedan ver de una manera más clara, se los voy a mostrar, como les digo, ya en papel, o sea, haciendo el paso a paso, trazándolo a mano. Así que tienen las dos opciones. Mirar el apunte y seguir los pasos desde ahí mediante el gráfico, que realmente se entiende como bastante bien, creo yo, o seguir el video con lo que les voy a mostrar ahora y seguir los pasos que yo voy haciendo. Lo primero que vamos a hacer es trazar un rectángulo base, ¿sí? Que nos va a servir para el delantero y también para espalda. ¿Qué vamos a hacer? Este rectángulo va a tener en sus líneas verticales, que van a ser, si ustedes se fijan en el apunte AC y BD, vamos a tener el largo total de la falda, ¿sí? O sea, siempre en la línea vertical
en cualquier molde base vamos a colocar el largo de la prenda. Y en la línea horizontal, en este caso, vamos a trabajar un cuarto de contorno de segunda cadera, ¿sí? Entonces, largo de falda nosotros teníamos 60 centímetros, un cuarto de segunda cadera teníamos 94, lo divido por 4 me da 23,5. O sea que esas son las medidas. Voy a hacer un rectángulo de 60 centímetros de alto por 23,5 de ancho. Recuerden usar un papel de gramaje medio, ¿sí? Como para que el molde no se rompa fácil, pero que a su vez tampoco sea tan rígido que les moleste después en el trazado. Recuerden también dibujar con un lápiz bien afilado, ¿sí? Que la línea sea lo más fina posible. Y súper importante, recuerden que las medidas que pusimos son a modo de ejemplo. Para ustedes realizar un molde que calce bien, tienen que tomar las medidas en base a la persona que va a usar la prenda o trabajar con una tabla de talles si es para producción industrial. Algo importante es que cuando ustedes tienen su rectángulo hecho, decidan. Uno de los costados, o sea, una de las líneas verticales, tiene que corresponder al centro de la prenda y el otro al lateral. Esto es muy importante, ¿sí? Porque cuando empecemos a decir desde el centro delantero, desde lateral, etcétera, tienen que definir bien cuál es cuál. Esto en el apunte igual ya les digo, está también graficado, así que lo pueden ver en el video, lo pueden ver con el apunte. Una vez que tenemos este rectángulo hecho, en un paso 2, lo que vamos a hacer es, desde la línea de cintura, vamos a medir la altura de cadera. Vamos a trazar una línea perpendicular entonces que divida al rectángulo en dos partes. La parte superior que vamos a llamar canesú y la parte inferior que vamos a llamar falda, ¿sí? En este caso la altura de cadera era 18 centímetros. Entonces trazamos esa línea perpendicular. Una vez que tenemos esto, vamos a marcar sobre la línea de cintura, desde el centro delantero, un cuarto del contorno de cintura más la profundidad de pinza. Una vez que ya hice la marca, voy a marcar sobre la línea del centro delantero la bajada de cintura, de 2 centímetros aproximadamente. Voy a hacer también una marca y voy a trazar una recta perpendicular de 7 centímetros con la escuadra. Una vez que ya hice esto, con ayuda de la regla curva, apoyándome en la línea de bajada de cintura, ¿sí? Esa línea de 7 centímetros que habíamos hecho, voy a trazar con forma curva la nueva línea de cintura que termina en el punto que también habíamos marcado antes. Si se fijan en el apunte, una de las formas, digamos, como mejores de marcar esto es trabajar con la regla curva y trabajar con la escuadra en paralelo, ¿sí? Entonces ahí van a ver como la manera correcta de marcar esto. Yo acá para que ustedes lo puedan ver bien, no estoy usando todos los elementos, ¿sí? Para que puedan ver bien por dónde voy marcando, pero lo ideal es trabajar con las reglas correspondientes. Una vez que lo tenemos, vamos a colocar la pinza. Esta pinza debería en realidad ir en el centro de la línea de cintura, pero en el delantero, para que calce mejor, vamos a correrlo 1 centímetro hacia la línea del costado, ¿sí? O sea, hacia la línea del lateral. El largo de la pinza va a depender mucho de la altura de la persona, ¿sí? En este ejemplo vamos a darle 10 centímetros, pero si es una persona más bien baja, podemos hacerla de 8 o de 9. Si es una persona muy alta, podemos hacerla de 11 o de 12. Eso también está bueno que lo vayan corroborando sobre el cuerpo de la persona. Entonces, marcamos primero el centro de la cintura, pero nos corremos 1 centímetro hacia el lateral. Vamos a bajar 10 centímetros y recuerden que para la pinza habíamos agregado 2 centímetros. Entonces, desde esta línea que marcamos, vamos a tener 1 centímetro hacia un lado y 1 centímetro hacia el otro. Con ayuda de la regla curva vamos a trazar una línea redondeada hacia el costado para terminar de dar la forma en el lateral. Algo que pueden hacer opcional es sobre el lateral subir la misma cantidad de centímetros que bajamos en la cintura, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos bajado 2 centímetros en este ejemplo? Para así equilibrar los largos y redondear la forma del ruedo. Por último vamos a trazar una nueva línea de ruedo con ayuda de la regla curva y con esto ya tendríamos terminado nuestro molde. Voy a volver acá al apunte, ¿sí? Bueno, una cosa importante es siempre ponerle nombre a los patrones, ¿sí? Para que después no haya confusiones, sobre todo entre delantero y trasero. Entonces, en este caso vamos a escribir falda delantera. Algunas cosas importantes para cuando pasemos este molde a la tela. Por un lado, siempre dibujar con un material que se quite o se lave fácil, ¿sí? Lo ideal siempre es un lápiz tiza afilado, blanco o negro según el color de la tela, algo que sepamos que después se va a poder sacar, que no nos va a marcar la tela, porque si no eso después va a ser un problema para cuando empecemos a confeccionar.
La línea de dibujo sobre la tela, al igual que sobre el papel, tiene que ser lo más fina posible. Traten de evitar como la doble línea, o sea, una línea que sea muy precisa para saber por dónde coser y cortar. Y otra cosa, una vez que ya marcamos sobre la tela y antes de cortar, lo que tendríamos que hacer es marcar el recurso de costura. Esto significa dejar unos centímetros de tela alrededor, que es lo que después la máquina, entre comillas, se va a comer cuando estamos cosiendo, ¿sí? Hay como dos opciones respecto a lo que es el recurso de costura. Hay gente que agrega el recurso de costura directamente sobre el papel. Hay otras personas que lo que hacen, esto por ahí yo prefiero hacerlo de esta forma, es que en el papel no haya recurso de costura, yo marco mi molde sobre la tela y después a la hora de cortar, corto dejando un recurso de costura, ¿sí? Esto es para que yo sobre la tela tenga la marca exacta por donde tengo que coser, o sea, dónde va a terminar la prenda, ¿sí? Pero bueno, recuerden, están las dos opciones, hacerlo ya desde el papel o hacerlo directo en tela. Generalmente vamos a dejar 1 centímetro para todo lo que son costuras, ¿sí? Si son principiantes y tienen miedo de, no sé, tener algún error, digamos, a la hora de coser, pueden dejar 2 centímetros. Y para lo que es el ruedo, se suelen dejar entre 4 y 5 centímetros según la terminación, ¿sí? Bueno, vamos a ir ahora a lo que es la espalda, que es bastante sencillo, o sea, no hay demasiada vuelta en realidad. Esto sí se los voy a mostrar con el apunte, ¿sí? Para que puedan ir viendo los gráficos. Vamos a partir del mismo rectángulo base y vamos a marcar sobre la línea de centro de espalda los centímetros que va a tener el cierre. Y ahí vamos a hacer una marca. En este caso puse un ejemplo de cierre de 16 centímetros, ¿sí? Pero bueno, ahí de nuevo depende de lo que estén usando. Vamos a hacer una marquita, con esto no vamos a hacer demasiado, es solamente una marca para que la persona que después va a coser sepa que tiene que coser todos los moldes hasta ese punto y a partir de ahí coser con el cierre. Vamos a marcar sobre la línea de cintura, desde el centro de espalda, 1/4 de contorno de cintura más la profundidad de pinza. En espalda va a ser mayor la profundidad que en el delantero porque tenemos la cola, o sea que tenemos que generar un poco más de volumen. Con 3 centímetros de profundidad vamos a estar bien, pero recuerden, puede ser un poco más o un poco menos, dependiendo de si la persona tiene mucha cola, poca cola y demás. Vamos entonces a marcar, como ven acá en el apunte, ¿sí? Ya tenemos el alto del cierre, la altura de cadera que ya lo habíamos marcado y digamos, el 1/4 de cintura más la profundidad de pinza de 3 centímetros. Una vez que lo tenemos, vamos a hacer, fíjense que los pasos, como les dije, son similares al delantero, solo que vamos cambiando los números, las medidas. Vamos a marcar la línea de centro de espalda y vamos a marcar una bajada de cintura. Generalmente en espalda es un poquito menos que en el delantero, por eso la hicimos de 1 centímetro, pero bueno, eso también vayan viendo según la persona si la bajada tiene que ser mayor o menor. Vamos a hacer una marca en el papel y vamos a trazar una recta perpendicular de 7 centímetros con ayuda de la escuadra. Vamos a hacer, al igual que en el delantero, con ayuda de una regla curva, esta línea de bajada de cintura. Y vamos a trazar como la curva que va a marcar, a determinar la cintura. Una vez que lo tenemos en el centro de esta cintura, vamos a colocar la pinza. En este caso sí lo podemos dejar en el centro, ¿sí? No hace falta correr 1 centímetro ni nada como hicimos en el delantero. El largo de la pinza también depende de la altura de la persona, pero por el mismo tema de que tenemos la cola, que es otro volumen y demás, generalmente se le da 2 centímetros más que en el delantero. Entonces, si en el delantero teníamos 10 centímetros de pinza, en espalda vamos a darle 12 centímetros, ¿sí? En este caso habíamos dejado 3 centímetros de profundidad, entonces vamos a ir 1,5 centímetros para un lado, 1,5 centímetros para el otro, y ahí marcamos este triangulito, este pico, que es la pinza. Vamos a darle la forma a la cadera ayudándonos con una regla curva, ¿sí? Y opcional también es medir el largo final del centro delantero y equilibrar con la medida de costado, ¿sí? O sea, hacer ese mismo cambio que hicimos en el ruedo en el delantero, en espalda, para que esto coincida, ¿sí? Vamos a trazar la nueva línea de ruedo y una vez que ya hicimos esto, terminaríamos nuestro molde de espalda, ¿sí? De nuevo, vamos a tener que dejar centímetros de costura, ¿sí? Esto vamos a mantenerlo tanto en espalda como en delantero. Bueno, como les decía, o sea, vamos a tener el acceso que puede ser el cierre o podría ser otro. El acceso es como la forma de ingresar a la prenda, ¿sí? Puede ser cierre, botones, ganchos, hebillas.
Hay faldas que tienen como todo un cierre a lo largo en el delantero, o sea que eso ustedes lo van a ir como regulando según el diseño que tienen. La falda más básica es como ustedes pueden ver acá. En el delantero, ¿sí? Reflejamos la pieza delantera y generamos un único molde. En espalda sí mantenemos el corte porque desde el ruedo hacia arriba vamos a ir cosiendo hasta llegar a la parte de la cremallera y ahí seguimos cosiendo con el cierre, ¿sí? Así que esto sería como lo más tradicional o lo más común, como el molde más base o la falda más base. Más adelante, como les dije, vamos a ver entonces cómo modificar esto para lograr transformaciones también de las más convencionales de la falda y conseguir otras variantes de esta prenda, ¿sí? Algunas operaciones que vamos a ir haciendo son, bueno, puede ser adición de elementos como los bolsillos, ¿sí? Cortes en el centro para generar un tiro, ampliar el ancho del ruedo, agregar tablas, agregar piezas de moldería como un volado, trasladar el acceso al frente, trasladar el acceso hacia la izquierda o hacia la derecha con algún otro acceso, sustraer piezas, superponer capas, o sea, estas son como algunas de las acciones que podemos realizar. Así que espero que les haya gustado bueno, esta primera parte, digamos, de lo que es el desarrollo de moldes. Ya saben que cualquier duda que tengan me pueden escribir al mail y ahí también me pueden mandar las fotos de sus moldes para que yo pueda hacer la corrección. Les mando un saludo y nos vemos en el próximo video.